Bueno, para hablar de la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, tenemos que primero hablar de Kary-Mullis. Kary-Mullis, él obtuvo en el año 1993 el premio Nobel. En realidad es un bioquímico que propuso una técnica para amplificar, clonar o obtener muchas copias de ciertos segmentos específicos del ADN en una mezcla compleja, en una mezcla heterogénea. No con fines médicos, como fines, no fue la idea de él proponer esas técnicas para usarlos como para el diagnóstico de ciertas enfermedades, sino simplemente porque en esta época se habían descubierto todas las enzimas, se habían reconocido las enzimas que intervienen en la replicación, y entonces él propuso una técnica para amplificar el ADN. Bueno, ¿qué se necesita para amplificar la molécula de ADN? Primero que se necesita un molde de ADN de cadena simple, y la molécula de ADN es de cadena doble, por lo tanto hay que desnaturalizarla para separar ambas cadenas. Se necesita la ADN polimerasa, que es una enzima capaz de reconocer el extremo 3' hidroxilo y colocar nucleótidos trifosfatados de ADN. Porque ella es capaz de quitar los dos grupos fosfato y establecer el enlace fosfodiéster. También se necesita ion magnesio. ¿Por qué? Porque el ion magnesio es el cofactor de la ADN polimerasa, o sea, se coloca en el sitio activo de la enzima para orientarla adecuadamente. También se necesita una gran cantidad de nucleótidos trifosfatados de ADN, o sea, nucleótidos trifosfatados de adenina, de timina, de guanina y de citosina. También se necesitan los primers o cebadores. ¿Pero por qué se necesitan los primers o cebadores? Porque el ADN polimerasa necesita un extremo 3' hidroxilo para comenzar a elongar la cadena. No puede empezar de cero, pero para eso se diseñan los primers, que son diseñados específicamente para ampliar un determinado segmento de ADN, y acuérdense que los primers son específicos, ¿sí? Y después se necesita una solución buffer para mantener el pH. Bueno, para amplificar una secuencia de ADN, primero que se tiene que desnaturalizar al ADN, o sea, separar ambas cadenas, que para eso se utiliza el calor. Una vez que se separan ambas cadenas, la investigadora e investigador debe conocer toda la secuencia de nucleótidos de ambas cadenas, y va a diseñar primers específicos, porque el ADN polimerasa sí puede reconocer el extremo 3' y elongar la cadena, pero no puede sintetizar de cero. Entonces se necesita esos primers o cebadores. Esos primers no son de ARN, sino son de ADN, y tienen aproximadamente entre 18 a 25 nucleótidos. Y una vez que fue desnaturalizado el ADN y se unieron los primers, ahí sí la ADN polimerasa puede elongar la cadena. Bueno, cada ciclo de amplificación consta de 3 pasos, pero recuerden que se tienen que cumplir más o menos, para tener suficiente ADN amplificado, debemos cumplir más o menos unos 35 a 40 ciclos. Uno de los pasos, el primer paso, es la desnaturalización del ADN, o sea, separar ambas cadenas de ADN, que eso se logra aumentando la muestra a una temperatura de 95 grados centígrados. Entonces se separan ambas cadenas. ¿Qué tiempo se necesita? Más o menos unos 30 segundos a un minuto. Una vez que se desnaturalizó el ADN, se baja la muestra, pasamos al segundo paso, bajamos la muestra a entre 50 a 70 grados centígrados, donde ocurre la hibridación, o sea, se unen por complementariedad de bases los primers o cebadores. Más o menos esto ocurre en 30 a 40 segundos. Y el tercer paso es la síntesis de ADN. Para eso es necesario colocar la muestra a una temperatura de 72 grados centígrados durante aproximadamente un minuto, y ahí obtenemos un clon de ese segmento de ADN que nosotros deseábamos amplificar.
Bueno, para hacer la PCR se utiliza un termociclador, que es un aparatito que se lo programa para que realice las variaciones de temperatura que son necesarias en cada uno de los ciclos y para que cumpla el número de ciclos que nosotros le programemos. Más o menos la PCR completa lleva entre 1 hora o 1 hora y media. Bueno, ¿cómo se logra que en esa mezcla no se desnaturalice el ADN polimerasa? Porque en cada ciclo hay que elevar, al comienzo del ciclo hay que elevar esa muestra para nuevamente desnaturalizar el ADN, hay que elevarlo a 95 grados centígrados. Porque la enzima ADN polimerasa fue extraída de, o sea, la enzima ADN polimerasa que se utiliza en las PCR es extraída de una bacteria que es termófila, termoresistente, que se conoce como Thermus aquaticus. Por eso se habla de la TAC polimerasa. TAC, la sigla TAC viene de Thermus aquaticus, por eso que es termoresistente, porque estas bacterias viven prácticamente en aguas casi al punto de ebullición. Bueno, los modelos teóricos muestran cómo el crecimiento, o sea, el número de clones de ese segmento de ADN, el crecimiento es exponencial. Y esos modelos teóricos indican que ese crecimiento debería continuarse en forma indefinida y sin embargo en la realidad ocurre algo muy distinto, porque más o menos después de un determinado número, sí crece en forma exponencial hasta después de un determinado número de ciclos y ahí comienza a decrecer el número de clones que se obtienen hasta que se forma una meseta. ¿Por qué se forma esta meseta y no sigue creciendo en forma exponencial el número de ADN clonado? Porque hay que pensar que en esta muestra, en ese tubo de ensayo que nosotros colocamos en el termociclador, tiene una determinada cantidad de primers, tiene una determinada cantidad de ADN polimerasas, tiene una cantidad de nucleótidos trifosfatados de ADN. Entonces va a llegar un momento en que no va a haber más primer y no va a haber más nucleótidos trifosfatados de ADN. Entonces se forma esta meseta. Bueno, en ese tubo de ensayo, el producto de la amplificación no es visible. Entonces tenemos que aplicar otra técnica para poder visualizar el producto de la amplificación. ¿De qué forma? Bueno, se utiliza, o sea, se somete a las moléculas de ADN a un campo eléctrico. Para eso se utiliza la cuba de electroforesis. O sea, al someter al material genético a un campo eléctrico, como el ADN es un polianión, la tendencia es migrar hacia el polo positivo. Pero esa cuba de electroforesis se coloca las moléculas de ADN en un gel, que es el gel de agarosa, o sea, normalmente se utiliza la agarosa. Entonces, si nosotros podríamos mirar al microscopio ese gel de agarosa, veríamos como un entramado. Cuanto más concentrado es el gel, las mallas son más chiquitas y eso dificulta la migración del material genético, del ADN. Entonces, cuanto más chiquitas son las mallas, más dificulta la migración de las moléculas de ADN. Otra cuestión es esta. Si las moléculas de ADN, que son los productos de amplificación, son más cortos, entonces tienen menos dificultad para migrar y van a llegar más lejos en la cuba de electroforesis. Pero si las moléculas de ADN son mucho más grandes y van a migrar poco en esa cuba de electroforesis. Y eso es el fundamento de la electroforesis. Bueno, en la cuba de electroforesis, para hacer visibles los fragmentos de ADN, necesitamos un colorante que normalmente se utiliza el bromuro de tidio. El bromuro de tidio es una molécula pequeña, plana, que es el intercalador de bases, o sea, se mete entre medio de las bases en el ADN. Entonces es capaz de fluorecer, o sea, cuando se lo alumbra con luz ultravioleta, fluorece y es un indicador de los fragmentos de ADN, o sea, no se evidencian los fragmentos de ADN. Entonces,
Estos son muchos fragmentos de ADN de diferente tamaño y puede ser tomado como referencia para calcular el peso molecular de los fragmentos amplificados. O sea, este segmento de ADN, su fluorescencia es mayor, corrió menos en la cuba de electroforesis, en el gel de agarosa, está mucho más próximo en el lugar, en la calle que fue liberado, corrió muy poco y entonces se puede calcular el peso molecular de este fragmento, que es muy diferente al peso molecular de este fragmento, que es mucho menor, o sea, tiene un menor número de bases, ¿no es cierto? Y estos que son productos de PCR que corrieron en estas calles, en estas diferentes calles, dieron positivo y tienen un peso molecular similar. Y el producto de la PCR que se liberó en esta calle evidentemente dio negativo, no hubo producto de amplificación porque no se puede observar ningún fragmento de ADN. Bueno, ¿de qué forma la electroforesis no se permite utilizarlo para el diagnóstico de infecciones? Porque, bueno, primero que nos permite visualizar el producto final de la PCR. Si nosotros, por ejemplo, ponemos, o sea, dejamos correr el producto de la PCR de diferentes pacientes en esta cuba de electroforesis, podemos inferir acá que del paciente número 1, como hay producto de amplificación, entonces es diagnóstico positivo para una determinada infección o patología. Recuerden que en las PCR se amplifican ADN, que puede ser de un virus, que puede ser de una bacteria o de un organismo unicelular, un protozoo. Acá el producto de la PCR de este segundo paciente también dio positivo, el del tercer y cuarto paciente dieron negativo y el del quinto paciente dio positivo también. Entonces nos sirve para diagnosticar si tiene o no la infección. Bueno, existen otras PCR que se conoce como la PCR de tiempo real o qPCR, que consta de un termociclador. Ese termociclador tiene espacios para colocar las muestras de diferentes pacientes y vamos monitoreando en tiempo real cada uno de los ciclos. Porque está acoplado a un módulo óptico y ese módulo óptico está conectado a una computadora que va graficando las variaciones en la acumulación de muestras en cada uno de los ciclos. Entonces se utiliza, o sea, para que este módulo óptico detecte la fluorescencia, se utiliza otro colorante como intercalador de base, que es el CIRBE-GRIM. CIRBE-GRIM emite poca fluorescencia cuando está en solución acuosa, pero cuando se intercala entre las bases aumenta su fluorescencia y es detectado en tiempo real por este módulo óptico. Entonces, como este aparato es poco sensible, cuando hay poca acumulación de muestras, primero, por más que en cada ciclo hay acumulación de muestras, la curva es plana, pero una vez que pasa un umbral que se conoce como CT o CQ, y son mayores las acumulaciones de muestras, ya detecta la fluorescencia y entonces va marcando una curva que primero es exponencial, pero después forma como una especie de meseta cuando se acaba los nucleótidos trifosfatados de ADN o los primers. Bueno, este tipo de PCR cuantitativa es muy importante porque permite detectar a través de un gráfico la cantidad de moldes de este paciente. O sea, si el paciente no tiene un material genético que actúe como molde, la curva va a ser plana, no se va a despegar en ningún momento. Pero cuando el paciente tiene un molde,
cuanto más molde presenta, antes se va a despegar, y eso permite diagnosticar la cantidad de moldes que presenta un paciente en relación a otro. O sea, la carga, por ejemplo, vamos a suponer que ese molde es un ADN que pertenece a un virus o a una bacteria. Entonces, si hay más moldes en la muestra, hay mayor cantidad de productos, y entonces esta curva se va a despegar antes, incluso puede despegarse antes del punto umbral, digamos, que se representa con CT o CQ, el ciclo umbral de amplificación se llama. Bueno, ¿qué ocurre si en esa muestra biológica de un paciente nosotros tenemos un virus que tiene como material genético ARN? Yo les había comentado de que las PCR nos permite determinar la presencia de ADN, porque lo que se puede amplificar es el ADN y no el ARN. Pero sí, lo que se realiza sirve también para diagnosticar la presencia de virus en una muestra biológica, porque se realiza la retrotranscripción, o sea, se toma el ARN del virus y se utiliza una enzima que es la retrotranscriptasa, la transcriptasa reversa, que es la que transforma ese material genético de ARN a ADN. Entonces se le agrega una ADN-C, que es copia de las moléculas de ADN. Y después se procede a la qPCR de la misma forma que si fuera la muestra de ADN. O sea que esta técnica se llama RT-PCR o qPCR. Bueno, la RT-qPCR nos sirve para diagnosticar, por ejemplo, infecciones agudas por SARS-CoV-2. También nos permite determinar la presencia del virus de la inmunodeficiencia en el plasma.